muchos sueños de consumo y en esos sueños de consumo, no, o sea, gracias a Dios nunca he tenido una recaída, pero siempre sueño que estoy recaído y con un sentimiento de culpa, una culpabilidad de mi familia, que le he fallado a Dios, que le me he fallado a mí mismo. Y son los mismos sueños que vamos a hablar ahora o son los sueños que uno nos enseñó en unas clases pasadas, que dice que a veces que el cerebro, o dice que el cerebro es una máquina de tomar fotografías y que cuando uno está eufórico en una fiesta y ve consumir a los demás, el cerebro toma fotografías. Exacto. Eh, ¿Es muy aparte o es lo mismo más o menos? Dígame. Lo que vamos a Bueno, hablar el día de hoy, gracias, muy agradecido Mauricio. Lo que vamos a hablar el día de hoy es básicamente la interpretación clínica, lo que los clínicos, ¿no? Lo que los neuropsicólogos, ¿no? Lo que los psicólogos clínicos especialistas, ¿no? En drogodependencia, ¿verdad? Dicen con relación a la interpretación de estos sueños. Justamente el sueño que tú has dicho, eso tiene una interpretación, lo vamos a aprender, ¿no? El día de hoy, tiene una interpretación, lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos con esto. Primero, recordemos o les voy a manifestar que según el sueño, muchas veces tenemos, muchas veces la persona tiene el sueño, el sueño o el ensueño, lo tiene según el estadio de cambio donde se encuentra. Los que están en la precontemplación tienen un tipo de sueño, usualmente. Los que están en la contemplación tienen otro tipo de sueño. Los que están en preparación, los que están en acción, los que están en mantenimiento, tienen otros tipos de sueño. Vamos con el primer sueño. Vamos con el primer sueño. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Es el ensueño de inicio. El ensueño de inicio, usualmente, ¿quiénes sueñan de este tipo de ensueño? ¿Quiénes? Los precontemplativos. ¿Y qué es eso? ¿No? El ensueño de inicio, ¿no? Al comienzo, ¿no? Al comienzo, cuando el adicto deja de consumir la droga durante el proceso del dormir, ¿no? El contenido de sus ensueños o de sus sueños está cargado de escenas de consumo. Él es el personaje protagónico, ¿no? Y alterna el consumo individual con el grupo. El despertar en la madrugada suele ser brusco, con síntomas de apetencia. Hay sudoración, aceleración cardíaca y posteriormente hay insomnio. Eh, Acá voy a agregar que existen reportes que manifiestan que el realismo del ensueño o la apetencia originada llegan a producir la fuga de casa a esas horas de la madrugada para efectuar el correspondiente consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Sustrayendo dinero, cogiendo las cosas, los bienes familiares, ¿no? Para procurar conseguir las sustancias psicoactivas. Ahora, en su efecto, los contenidos del ensueño han sido el inicio de una recaída días o semanas después. Es decir, cuando se tiene este tipo de sueños, se recae días o semanas después. Pilas con esto. La duración de este periodo inicial es variable, ¿no? Y está relacionado con múltiples factores, como por ejemplo el último consumo,
el ritmo circadiano del usuario, la prevalencia de vida, ¿no? Se ha podido observar también que la sustancia psicoactiva que con mayor probabilidad origina este fenómeno es la pasta básica de cocaína, lo que llamamos en Colombia el bazuco, lo que llamamos en Ecuador la pasta base o básica de coca, ¿no? Cuando el adicto deja el consumo y se mantiene en abstinencia sin la ayuda especializada y los contenidos del ensueño son de este tipo, generalmente la probabilidad de recaída va a ser súper archimega elevada. Ahí tenemos el primer ensueño de consumo. Ya, usualmente el precontemplativo sueña eso. El que no tiene un programa, un tratamiento, o el que abandonó el tratamiento, el que se fugó del centro de rehabilitación, va a empezar a tener este tipo de ensueños de inicio. Los chicos que tienen, ¿verdad? Que tienen menos de 90 días dentro del internamiento, dentro del proceso residencial, van a presentar este tipo de sueños. Vámonos con el segundo. El ensueño de propuesta de consumo. También lo tienen usualmente los precontemplativos. ¿Y qué es eso? ¿No? Después de un tiempo de transcurso variable, ¿no? Los sueños iniciales son sustituidos por otros cuyo contenido es que el adicto recibe la propuesta para consumir, va a recibir la propuesta para consumir, pero no logra hacerlo, a pesar de observar la sustancia de manera directa. Se han presentado casos que el adicto, o mejor dicho, el durmiente, en sus ensueños o en su sueño, ha tomado contacto físico con la droga, llegando a manipularla únicamente. En este episodio, generalmente no se produce el despertar brusco ni angustioso. Sin embargo, el durmiente, llamémosle así, durmiente, suele sentir un cierto sentimiento de culpa y un reparador alivio al constatar lo contrario. ¿Ya? Tampoco, durante el estado de vigilia del durmiente, los síntomas de apetencia son intensos, a pesar de recordar el contenido del ensueño, de estar el sujeto en tratamiento, o sea, de estar el adicto, el paciente, de estar en un tratamiento, estos contenidos permiten evaluarlo clínicamente y pronosticar lo que está ocurriendo en él para la correspondiente intervención terapéutica y prevención de la recaída. Importante. Solamente le proponen a la persona, le van a proponer consumir, pero él no va a consumir. ¿Ya? Puede de repente agarrar la sustancia en el ensueño, va a agarrar la sustancia, como que no puede. Pero al despertar, la característica y la comparación con el anterior, con el sueño de inicio, es que al despertar, ¿verdad? Al despertar, el durmiente no va a despertar angustiosamente. Ya no va a despertar, ¿no? Con ansiedad, con ganas de consumir. ¿Ya? Importante ese punto. Tenemos el tercer ensueño de observación al consumo de terceros. ¿Ya? ¿Qué es eso? A ver, que entre Mario. Después se ingresa a otra etapa en la cual el adicto sueña observar que otros están consumiendo la sustancia psicoactiva.
¿ya? E inclusive puede hasta sentir las propiedades de esta, como el olor, el color, pero no logra consumirla. En estas circunstancias, el despertar no es angustioso, ¿ya? Ni presenta síntomas de apetencia significativos. O si los tiene, pueden ser manejables, ¿no? Y controlados, ¿no? Y no se abandona a recrearse, fantaseando con ellos como, a ver, como suele suceder en algunos casos. Esto va a explicarnos de la siguiente manera. Al estar en tratamiento desadictivo, el adicto en este episodio ya debe de haber elaborado los suficientes mecanismos psicológicos para estar sensibilizado acerca de la magnitud de su consumo y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que hay algo de conciencia de enfermedad. Tiene mecanismos activados, tiene algunos mecanismos activados, pero hay conciencia de enfermedad, ya está cogiendo conciencia de enfermedad. Sucede en algunos casos que el clínico desconoce la fenomenología, ¿no?, del consumo de sustancias psicoactivas, colocándolo en desventaja de poder contribuir o construir instrumentos empíricos, pero funcionales para la evaluación